¿En algo o qué? Venga, acá tiene el mouse, si quieres. Bien. Con el mouse acá voy. Ajá. Con las O con teclas. la teclita. ¿Para qué no corre, flaca? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, acá estoy bien. ¿A dónde quiere que me meta? Ay. Me están haciendo hacer lo que no me gusta. ¿Esperamos un poquito más o quieren arrancar? ¿Seguro? Buenas. Bueno, ¿empezamos entonces? ¿Sí? Ok. Bueno, a mí me tocó charlar un poquito de insuficiencia cardíaca en pediatría. Eh, Hoy la insuficiencia cardíaca es un tema de mucha controversia porque tiene una alta morbimortalidad. Es importante que el entorno clínico del paciente es importante para poder definir la etiología, garantizar un diagnóstico y así poder ofrecer al paciente un tratamiento óptimo. Hoy tienen guías que están bien armadas para el adulto, no así pasa en el niño, porque son guías que todavía no están acomodadas para pediatría. O sea, ustedes van a encontrar guías del manejo, pero de todo de adultos. Definiciones hay muchas, yo traté de buscar las que sean más claras para ustedes. Bueno, es un conjunto de manifestaciones clínicas resultantes de la incapacidad del corazón para satisfacer las demandas circulatorias y metabólicas del organismo. Es un síndrome clínico que para nosotros es una emergencia, ¿sí? Tiene una forma de presentación muy variada de acuerdo a que esté alterada la función sistólica, diastólica o ambas. Y justamente de eso depende la etiología. Depende de la etiología, eh, va a ser la forma de presentación de la insuficiencia cardíaca. Se trata de un síndrome progresivo con características clínicas y fisiopatológicas causado por alteraciones cardiovasculares y no cardiovasculares. Se asocia a alteraciones neurohormonales o circulatorias y cambios moleculares que van deteriorando la fibra, la célula miocárdica. En cuanto a la fisiopatología, la falla cardíaca en el niño no ocurre lo mismo que en el adulto. En el adulto, el principal mecanismo fisiopatológico es la pérdida del miocito por enfermedad isquémica. En cambio, en nuestros niños, la mayor parte de los casos ocurre por sobrecarga de volumen. ¿Cuáles son los factores a nivel fisiopatológico que influyen en la falla cardíaca? La disminución de la contractilidad, la sobrecarga de volumen, la sobrecarga de presión y alteración en la diástole. Cuando hablamos de disminución de la contractilidad, lo que ocurre es pérdida de la sarcómera, alteración en la función de la sarcómera, isquemia e infarto. Cuando hablamos de sobrecarga de volumen, eh, hablamos de básicamente cardiopatías que cursan por ejemplo, las cardiopatías congénitas con hiperflujo, que llevan a una dilatación ventricular y así aumenta la tensión transmural. Cuando hablamos de sobrecarga de presión, básicamente son las patologías con obstrucción al tracto de salida que llevan a un daño en la función contráctil, eso sobrecarga de presión, eso lleva a hipertrofia y esa hipertrofia nos disminuye el gasto cardíaco y el suministro de oxígeno. Esos serían los mecanismos que llevan a la falla cardíaca. Cuando hay disfunción diastólica se altera la relajación, aumentando presión de llenado y alterando el llenado ventricular. ¿Qué hace esto? Me disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, ahí aparece de manera compensatoria el aumento de la frecuencia cardíaca, que me va a limitar más el llenado ventricular, lo que a su vez disminuye más el gasto cardíaco. Estas serían las formas de presentación fisiopatológica. Si nosotros nos basamos en la fisiopatología, está bueno este cuadro con el que ustedes se pueden manejar. Si hablamos de la insuficiencia cardíaca con sobrecarga de volumen, son
hablamos de las cardiopatías congénitas asianóticas, donde hay un shunt de izquierda a derecha, y las típicas son la CIB y el ductus, donde hay una dilatación ventricular, alteración transmural, lo que lleva a alteración en el consumo y el suministro de oxígeno. Cuando hablamos de patologías cardíacas que cursan con sobrecarga de presión, son las obstrucciones al tracto de salida de ventrículo derecho o de ventrículo izquierdo, sea estenosis pulmonar crítica, estenosis aórtica, interrupción del arco aórtico, depende del tracto obstruido. Que por hipertrofia del VI me altera el consumo y el suministro de oxígeno. La disfunción sistólica es el típico ejemplo de la miocardiopatía dilatada, donde se altera la propia fibra miocárdica, y en la disfunción diastólica, la miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? Díganme si voy muy rápido. Si uno se basa en la contractilidad y la función, podemos hablar de pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular, que serían... ¿Mi flechita se ve ahí? Yo estoy acá mostrando en la pantalla. Si no hay disfunción ventricular, eh, mira la columna donde dice sobrecarga de volumen, o sea, generalmente los pacientes que cursan con una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, sin disfunción ventricular, pueden ser los pacientes que tienen patología con sobrecarga de volumen, los cortocircuitos, ductus, CIB, o con insuficiencia valvular, por ejemplo, una insuficiencia mitral. Si hay sobrecarga de presión sin disfunción ventricular, hablamos de los tractos de salida de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho. Obvio que siempre hay una excepción a la regla, eso recién estábamos hablando con Mili, porque por ejemplo, un paciente, porque me tocó que un paciente que viene con una mala función ventricular en insuficiencia cardíaca, eh, era un paciente con una estenosis aórtica crítica. O sea, no todos los pacientes que tienen obstrucción al tracto de salida pueden no tener disfunción. Algunos sí tienen disfunción ventricular. Con disfunción ventricular son los pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes estructuralmente con corazón sano o con cardiopatías complejas operadas o no. La etiología ya estaba más o menos ahí englobado en esa diapo. Bueno, ustedes tienen que acordarse que en pediatría la causa principal de insuficiencia cardíaca son las congénitas. Ahí entrarían las asianóticas, que ya nos va a tocar hablar en algún momento, CIB ductus. Sigue en frecuencia las miocardiopatías, le siguen las arritmias y más o menos, a grosso modo, en cuanto a la etiología, cuando hablamos de corazones estructuralmente anormales, hablamos de las cardiopatías congénitas corregidas o no, ¿sí? Cuando hablamos de corazones estructuralmente normales, podemos hablar de causas cardíacas y no cardíacas. Causas cardíacas, ¿qué es lo que más vemos nosotros acá? Miocardiopatías, miocarditis, isquemia, arritmia o drogas. No cardíacas, nuestros pacientes con sepsis, enfermedad renal crónica, VIH, les FQP, ¿sí? Y las enfermedades de depósito, las metabolopatías. Acá. La miocardiopatía es la más común en los niños. La que más vemos, la incidencia es de 1 cada 100.000 niños. Sabemos que son patologías en las que se altera la estructura y la función cardíaca, pero no se encuentra generalmente la causa que justifique. La más común es la miocardiopatía dilatada, en un 50 o un 60%. Le siguen en porcentaje la hipertrófica, de un 25 a un 40, y un menor porcentaje las restrictivas y el no compacto. Si son pacientes con miocardiopatía que debutan con insuficiencia cardíaca, son pacientes que tienen alta mortalidad, ¿sí? La miocarditis también es frecuente en nuestro grupo. Son enfermedades caracterizadas porque se infiltra el miocardio, puede haber o no necrosis. Casi siempre son virales, el Coxsackie, y a veces la lesión es directamente del agente infeccioso o a veces se genera por una reacción autoinmune. ¿Cuál es la característica de estos chicos? Que son chicos que eran sanos, ¿sí?
Y de golpe debutan con un cuadro de insuficiencia cardíaca, que a veces pueden ser signos leves u otras veces ya nos llegan en shock cardiogénico. Y lo que tiene es que a veces se mezcla la sintomatología del cuadro viral con el cuadro de la IC, entonces por ahí cuesta llegar al diagnóstico, digamos. En la evolución, esta enfermedad la miocarditis puede evolucionar a una dilatada en un 30%. Isquemia miocárdica son las causas menos frecuentes en nuestro grupo y ahí hablaríamos de la enfermedad de Kawasaki o que genera una vasculitis coronaria, pero bueno, nunca no, es menos frecuente. Y la aterosclerosis, que es menos frecuente en pediatría por esclerosis, por hipercolesterolemia familiar. Las arritmias. Acá puse muchas, pero lo más común en nuestros niños son las arritmias supraventriculares y los bloqueos, ¿sí? Lo que tienen lo que tiene esta etiología particularmente es que si nosotros llegamos rápido al diagnóstico, más allá de que tengamos un paciente en que al momento del diagnóstico esté dilatado, esté en IC, esté con mala función ventricular, si nosotros llegamos a tiempo al diagnóstico y se trata, el paciente revierte y vuelve toda la normalidad, ¿sí? Las drogas también es común en nuestro grupo de pacientes. Hay pacientes oncológicos, justamente por eso los controlamos, que a la larga en su tratamiento pueden tener disfunción ventricular. Y las causas no cardíacas, que serían la sepsis, la enfermedad renal crónica y las enfermedades respiratorias. También el lupus, que es frecuente la interconsulta por lupus y VIH, ¿sí? Este es un cuadrito que no sé si logran ver grande ahí, yo lo veo re chiquitito, que resume todo más o menos lo que les vine diciendo. Ustedes pueden tener un paciente en insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular. Ahí volvemos a analizar si el paciente tiene sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Si el paciente tiene sobrecarga de volumen, nos orientamos a una patología con cortocircuito, o sea, las de que tienen hiperflujo con shunt, o con insuficiencias valvulares. Acá hay algunos ejemplos de los pacientes con cardiopatías asianóticas que cursan así, CIA, ductus, canal, tronco, esos son los más comunes. Y las insuficiencias valvulares. Todas estas tienen correcciones quirúrgicas y manejo medicamentoso. Si hay sobrecarga de presión, estaríamos hablando de obstrucción al tracto de salida izquierdo, estenosis aórtica, coartación, interrupción del arco aórtico también, y sobrecarga derecha, estenosis pulmonar, falot. Si hablamos de IC con disfunción ventricular, como les dije antes, podemos tener un corazón estructuralmente normal, que hablaríamos de la miocardiopatía primaria, que puede ser dilatada, hipertrófica, restrictiva, o secundaria, miocarditis, enfermedades sistémicas, ahí entrarían las arritmias y los pacientes que reciben antraciclínicos. Y con cardiopatía estructural, eh, hablamos de cardiopatías congénitas complejas, corregidas y no corregidas. En cuanto a los síntomas, es muy importante la edad del paciente. Si son niños chiquitos, infantes pequeños, lo más típico es dificultad para alimentarse, la falta de progresión de peso, cianosis, taquicardia, diaforesis, taquipnea. Si son chicos más grandes o adolescentes, hay fatiga con sus actividades, taquicardia, taquipnea, intolerancia al ejercicio, dolor abdominal, vómitos, edemas. Ay, me fui. ¿Qué vemos cuando nosotros recibimos un paciente con probable patología cardíaca? Hay hallazgos pulmonares, primero la taquicardia, ¿no? Hallazgos pulmonares secundarios a la congestión pulmonar, ¿sí? Van a ver un bebé taquipneico con uso de músculos accesorios, es más común en los bebés, y sibilancias irreales crepitantes es más común en los más grandecitos. Y los signos de congestión sistémica, hepatomegalia, que es lo más común en nuestros chicos pequeñitos, edema periférico, ascitis y distensión venosa yugular que se ven en los más grandes. Por eso es importante la anamnesis. Cuando ustedes reciben un paciente, es importante lo que le preguntan a la mamá, cómo se alimenta, si cuando toma la teta toma continuado o no suelta,
suelta y toma, suelta y toma. Eso es muy importante. Y ¿cómo clasificamos a la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la clase funcional? Esta es la clasificación de Ross modificada que se usa en chicos menores de 6 años. Hablamos de pacientes en clase funcional 1, el paciente asintomático, clase funcional 2, el paciente que tiene taquipnea leve o sudoración cuando se alimenta, cuando toma la teta, o si son chicos más grandes, tienen disnea en el ejercicio. Clase 3, hay marcada taquipnea y sudoración cuando toman la teta o toman la mamadera. Tardan mucho en tomar, tiempo de toma prolongado y no crecen, no aumentan de peso. Y en los chiquitos más grandes tienen más disnea en el ejercicio. Clase 4, síntomas de reposo, ya en reposo, taquipnea, sudoración, retracciones. Estos si no tienen impreso no se van a acordar. En chicos mayores de 6 años es la clasificación de la NIHA, en donde también hablamos de clase 1, hay una enfermedad cardíaca, pero sin síntomas ni limitación en la actividad física normal. Clase 2, hay limitación leve de la actividad física. La actividad normal del niño le lleva a cansarse, digamos, a tener palpitaciones o disnea. Clase 3, limitación marcada, incluso en la actividad física menor, que la que hace siempre, está solo cómodo en reposo. Y la 4 es cuando ya no puede hacer prácticamente ninguna actividad y que incluso en reposo tiene palpitaciones, disnea y fatiga. Le falta el aire estando quieto. Ay, me fui. Esta es otra clasificación que es la de la Asociación de Trasplante Cardíaco del 2014, cardíaco y pulmonar, en donde habla de es un estadio A, que es el paciente con riesgo aumentado de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero que tiene una función normal y no tiene sobrecarga de cavidades. Eh, Ese es nuestro típico paciente expuesto a antraciclínico, al paciente oncológico, o los pacientes que tienen historia familiar de miocardiopatía dilatada, de miocardiopatía. Estadio B es el paciente con morfología cardíaca o función ventricular que ya está alterada, pero no tiene síntomas. También podemos ponerle ejemplo a nuestros pacientes oncológicos que reciben antraciclínicos. No tienen síntomas, pero nosotros le controlamos la fracción y está disminuida. Estadio C, paciente con función o estructura alterada y ya también tiene síntomas. O sea que ya tenemos un eco patológico donde se altera la función y síntomas. Es el paciente con una miocardiopatía dilatada ya en insuficiencia cardíaca crónica. Y el estadio D es el paciente en estadio final de la falla ventricular con requerimiento ya de tratamiento más invasivo, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando el paciente llega a la consulta? Lo que hacen todos, que es un electro, radiografía de tórax, a veces el ecocardio y laboratorio. El electrocardiograma, ¿qué van a encontrar en el electrocardiograma? Taquicardia sinusal. A ver si ya te paso la otra. Eh, bueno, vamos con la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, después sigue el electrocardiograma. La radiografía de tórax es muy útil porque nos dice, hay cardiomegalia, hay congestión pulmonar, ¿sí? Es muy sensible, pero no es específica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes le pueden, si está mal hecha, no nos sirve. Por eso insistimos siempre, teleradiografía de tórax. ¿Qué es una teleradiografía de tórax? Eh, Acá les puse, en el último ítem dice, solo nos sirve el índice cardiotorácico cuando está hecha, bien hecha, con una incidencia posterior anterior, con un paciente de pie o sentado, con un foco torácico y en inspiración. Si no está bien hecha, no tiene especificidad por eso, ¿sí? A veces se puede confundir, también nos permite ver el flujo pulmonar, que nos permite ver si es un hiperflujo o el paciente está cursando un cuadro respiratorio. Acá está yo entiendo que ustedes saben sacar el índice de cardiotorácico, eh, que estos serían los valores en menores de un año, durante el primer año de vida, entre el segundo y sexto año y a partir del séptimo año.
¿sí? Igual yo traje unas plaquitas ahí para mostrarles. El electrocardiograma. ¿Qué van a ver en el electrocardiograma? La taquicardia sinusal, que es lo más característico del paciente en IC, pero no es específica. En algunos casos ya, al hacer el electro, en algunos casos ya nos sugiere la etiología, porque a veces hay patologías que nos dicen, hay signos electrocardiográficos que ya nos dicen, puede ser una miocardiopatía, un derrame pericárdico, o sea, ayuda al diagnóstico, una miocarditis, y obviamente si encontramos una taquisupra o un bloqueo, ya estamos haciendo el diagnóstico. Paciente en IC, le hacemos un electro, tiene una taquisupra, tiene un bloqueo, ahí ya tenemos el diagnóstico. Laboratorio. Bueno, el PRO-BNP es un marcador muy importante de enfermedad estructural y funcional. El tema es que nosotros no disponemos de hacer esto, pero bueno, es de mucha utilidad. En realidad no existe todavía correlación no existe una curva, digamos, en donde nos respalde la terapéutica guiada. O sea, si nosotros instauramos un tratamiento, no hay nada establecido que diga cómo va mejorando ese pro-BNP. Sí, lo que se vio es que hay valores en donde hay mucha relación con el estado clínico del paciente. O sea, mejora el pro-BNP, mejora la clínica del paciente y mejora el pronóstico, ¿sí? Pero nosotros no. Estos son los valores que si alguna vez pudiéramos hacer, estas son las curvas que hay que tener, los valores por edad. La troponina nos marca injurias miocárdicas. Los valores se van a encontrar elevados en pacientes con miocarditis o con isquemia miocárdica. Y los laboratorios más comunes que hay que hacer también son el hemograma, que si el paciente está anémico, nos ayuda más hacia insuficiencia cardíaca, o a veces, si el paciente ya está en IC, aumenta los signos de insuficiencia cardíaca. La química sanguínea y el medio interno. Es fundamental hacer una osteobase, un ionograma, la función renal, la función hepática. ¿Qué podemos encontrar? Si nosotros medimos los electrolitos, estado ácido base, esto es muy importante para cuando vamos a iniciar terapia con diuréticos o IECA, ¿sí? Tenemos que saber de dónde partimos, estado ácido base y ionograma. Podemos encontrar pacientes con hiponatremia, que puede ser en chicos con insuficiencia cardíaca severa y que estén con mucha sobrecarga hídrica. Puede haber injuria renal, o sea, un laboratorio con daño renal, que a veces puede ser que el chico ya tenga la injuria renal y eso me esté predisponiendo a la IC, o al revés, el paciente esté en IC y me aumente el daño renal y las enzimas hepáticas. Bueno, obviamente el último estudio para esto es el ecocardiograma, que es el método sumamente útil y que permite evaluar el tamaño y la función del corazón. En algunos casos, cuando hablamos de cardiopatías congénitas, con eso se llegaría al diagnóstico. Todo esto no sé si vale la pena que les diga, yo les dejo, que es todo lo que aporta el ecocardiograma, pero lo que a ustedes les tienen que quedar es que podemos detectar la patología, la cardiopatía congénita o la fracción de eyección, que es lo que nos permite ver si el paciente está con falla o no ventricular, porque esto es muy específico, muy fino. Siguiendo el ecocardiograma, en algunos casos también se puede pedir angiotac y angioresonancia, que son estudios, por ejemplo, la resonancia se puede pedir para cuando estamos sospechando una miocarditis o una miocardiopatía primaria. Bueno, ya hicimos el diagnóstico. Ahora el manejo inicial del paciente. En el manejo inicial del paciente tienen que tener en cuenta los objetivos inmediatos y los objetivos mediatos. Tienen que mejorar, de inmediato hay que mejorar la hemodinamia y la perfusión, la oxigenación, mejorar los síntomas, evitar la injuria renal y cardíaca. Depende de la función ventricular, prevenir el tromboembolismo y minimizar que el paciente esté en el hospital. Y los intermedios serían saber la etiología,
y instaurar el tratamiento. Esto vamos a saltear porque les voy a confundir. Y en cuanto al tratamiento, también para el tratamiento se estratifican 4 estadios. Un paciente en estadio A es un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no tiene síntomas, no tiene nada, o sea que no lo tratamos. Obviamente el paciente oncológico que recibe antraciclínicos y que lo controlamos, pero es un paciente con alto riesgo de tener. Estadio B sigue siendo un paciente asintomático, pero que ya tiene algo, tiene una enfermedad cardíaca. También, pues, en estos pacientes ya se puede empezar a usar los IECA, o sea, el enalapril. Estadio C ya son pacientes sintomáticos, en donde ya se puede agregar beta bloqueantes, diuréticos y a veces dioxina, a los que vamos agregando de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Y el estadio de insuficiencia refractaria, que ya son pacientes que necesitan un tratamiento más invasivo, no sirve más nada de esto y se pasa todo a inotrópicos y todo tratamiento endovenoso. Bueno. Ustedes conocen todos estos medicamentos. Eh, la furosemida y la espironolactona son los dos diuréticos con los que nosotras trabajamos, digamos. Son pacientes, ¿para qué nos sirven? Para evitar la hospitalización, mejorar la sobrevida, también mejora la función ventricular. Algunos se usan más en agudo, por ejemplo, la espironolactona lo usamos más en agudo perdón, la furosemida más en agudo que la espironolactona. El enalapril es seguro, eficaz, reduce la mortalidad y la hospitalización, es un vasodilatador sistémico, disminuye la poscarga, incrementa la capacitación venosa, remodela el ventrículo, mejora el gasto cardíaco sin cambios en la frecuencia cardíaca. Después están los beta bloqueantes. Nosotros usamos el carvedilol porque es mejor tolerado en niños, es seguro, eficaz, mejora la sobrevida y mejora la función ventricular. Disminuye la frecuencia cardíaca, es antiarrítmico, es un vasodilatador coronario, también interviene en la remodelación ventricular. Y estos son todos los tratamientos nuevos, que son la ibabradina, el sacubitrilo, la lapaglifosina y el vericiguat. La ibradina es una de las terapias nuevas que está aprobada por la FDA y que se usa en chiquitos mayores de 6 meses que tengan síntoma de insuficiencia cardíaca y obviamente en los que ya se probó toda la primera parte de la terapia. El sacubitril es un... Se hizo un estudio con 110, está chiquitito ahí, con 116 pacientes en donde a esos pacientes se le dosó el ProBNP eh, durante 12 meses y se vio que bajó significativamente el nivel de ProBNP en los pacientes con sacubitril, ¿sí? Pero está indicado en pacientes mayores de 1 año, sintomáticos. Primero se empezó a usar en pacientes con ventrículo sistémico disfuncionante y ahora se usa también en los ventrículos derechos sistémicos. Eso capaz les confunda a ustedes. La dapaglifosina también, con esta droga se hizo un trabajo, que es el trabajo más grande, con 38 pacientes de 12 años todos, con miocardiopatía dilatada y con una fracción de eyección de -40, a los que ya estaban medicados con sacubitril, beta bloqueantes, espiro y furo, se los evaluó 120 días y pasó lo mismo. Mejoró el ProBNP, mejoró la FEI y mejoró la sintomatología. Bueno, y esta ya es la parte de la terapia donde necesitamos internación en cuidado intensivo, que son pacientes ya en shock cardiogénico, donde las opciones son dobutamina, dopamina, adrenalina, milrinona, levosimendan, NTG, NPS, furo y ventilación mecánica, digamos, o VNI.
no solo tenemos que basarnos en medicamentos y demás, sino que es importante que estos pacientes también tengan asegurados otras cosas, digamos, o sea, mejorar la anemia, si tienen algún trastorno respiratorio, mejorar el trastorno respiratorio, la falla renal. La nutrición es muy importante, tienen que consumir más de 120 kilocalorías por día porque gastan demasiada caloría. Hay que restringir el agua y la dieta sin sal. Y las inmunizaciones, calendario completo, antineumocóxica, influenza y palivizumab para algunos. Ay, y ahí están las radiografías. ¿Quieren una pregunta antes de que yo siga? ¿No? ¿Seguro? Bueno. ¿Entendieron todo? No entendieron. Lo que no entendieron, pregunte y contesta a Mili. Dos. No, sí, no la vi. Escondida. Yo no quisiera que salga todo ahí, pero ya hice macana. Mm, a ver, yo les voy a contar. En realidad, esto más que nada, yo traté de acordarme de algunos pacientes que consultaron y están viendo esa radiografía, ¿eh? Bueno, esa nena, por ejemplo, sí, porque yo les quería contar la historia para que vean lo que es la historia clínica, o sea, no, pero no encontré la historia clínica de Pata. ¿Quién le saca el índice? Yo no le saqué el índice porque es difícil sacar el índice en la computadora. Ninguna placa nuestra, lamentablemente, llega a ser una teleradiografía. Hay dos de los radiólogos que sí sé que hacen teleradiografía, pero a veces no siempre están jugados. Entonces usted tiene que ver la clavícula, y ahí usted no ve la clavícula. Usted tiene que saber interpretar una radiografía de tórax también. Entonces lo que más tienen es se acerca o no se acerca a la parrilla costal. Y se acerca bastante, entonces decimos que tenemos una cardiomegalia moderada a severa. ¿Sí? Entonces después ver el foco. El foco es alto, bajo, porque yo siempre les digo, ¿cómo se saca una foto? Si ustedes se sacan de cerca, nadie empieza a hacer una selfie. ¿Por qué? Porque la tenemos más grande, más gordo. Si la sacamos de lejos, estamos re lindas. Entonces pasa lo mismo con la radiografía. ¿Sí? Entonces, si yo no respeto esa distancia, el corazón va a aparecer más grande. Igual, si yo miro esta placa, no, digo que está mal sacada, si no digo, tiene una cardiomegalia, lo más probable, ¿sí? Eso tiene que quedar en tu cabeza. Esta paciente, por ejemplo, consultó derivada por signo de insuficiencia cardíaca. Ahí está chiquitito, Mili, el nombre abajo. Bueno, no vas a ver, ¿o qué va a ver? Chiquito. Patri. Ella fue derivada del interior por signo de insuficiencia cardíaca y por esta radiografía. Viene al hospital, le hacemos electro, nada, taquicardia sinusal. Se internó, insuficiencia cardíaca, miocardio, tenía mala función ventricular, estaba dilatada, pero bueno, miocardiopatía dilatada. Hasta que se descompensa, sube a terapia y ahí empieza a hacer taquisupra. Y empezó a hacer taquisupra. Creo que la derivamos al cardiológico, a Patri. Eh, la cuestión es que se solucionó su taquisupra, su arritmia, y hoy tiene un corazón normal, no encontré la placa, con un eco con función normal. ¿Mm? Pero no se perdón. Decime. Esa nena ya fue, antes que llegue con ese corazón, y como que se fue evaluada por consultorio, Sí. tenía el diagnóstico. Ya tenía el diagnóstico, sí, sí, Pero nunca encontró la causa. sí, Encontró la causa, pero cuando venía con nosotros estaba sin sal. claro. Entonces, eso es otra de las cosas que a veces nos vienen. Pero estaba con 200, pero cuando llega acá está con 120. Entonces, eso nos habla de que también la arritmia es una de las causas de insuficiencia cardíaca. Bueno, esto no quiero que lean porque ahí. Este paciente, por ejemplo, este es este paciente que encontré en el teleclínica. Mirá,
Oye, no, no traje nada. Este paciente, cuando vino al hospital en el 2017 fue, no teníamos digital, tenía 2 años. Vino sin antecedentes, el entorno familiar no era muy bueno, sin antecedentes relevantes, digamos. Pero según la mamá, vino por tos seca, agitación, hipertermia, ¿sí? Y aparentemente le hacen en el interior una radiografía y encuentran algo de foco pulmonar, lo que le quedaba ahí en esa imagen, y cardiomegalia, ¿sí? Con eso vino. Cuando llega acá, estaba agitado, con edema facial, mucha repercusión respiratoria. eh, bueno, a este paciente nosotros, obviamente, al toque le hacemos una eco, ¿sí? Este paciente, ¿alguien se anima a decirme qué puede tener? No tenía soplo, no tiene soplo, no tiene soplo. No tiene soplo. Yo ya le dije todo. No tiene, de hecho, yo le escuché, no tiene soplo derivado por esa sintomatología. Empezó con un paro respiratorio y... ¿Cómo? Ah, yo les defiendo, yo les defiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? La posición. Pero es medio grande. Le defiendo porque tiene forma de huevo. Le defiendo. Pero no tiene soplo. Yo estaba hablando de la plana nomás. No tiene soplo. No, lo que tiene que decir, lo que está viendo sobre Que piensen nomás. la placa, ¿qué tienen que es? O sea, pregunten si es saturación, pregunten. No graben todo eso, por favor. Pero bueno, parece que ella va a tener una cardiopatía, Ah, pero sí, que tiene no tiene soplo. lo más probable que sea de sobrecarga de que depresión o de volumen. ¿Puede ser una cardiopatía? Sí o no. Eso es lo que está. ¿Qué pensemos? Pero le defiendo a él. ¿Por el disco transposición? Yo le dije, Le hicimos un ecocardio y tenía muy mala función ventricular y redilatado. ¿cuál es lo frecuente? Otra tuya. Le sigo diciendo. Una miocardiopatía dilatada. Este paciente hoy tiene este estadeo. Está con dapaglifosina. Y mejoró la clínica. La función le sigo poniendo onda y siguen 15 días. Pero bueno, mejoró la clínica. Tadeo de tener 12 años, tiene Tadeo. Ah, miércoles. Bueno, este es otro que también te acuerdas, Mili. Ah, No, yo me acuerdo. Sí. este paciente vino, pero este es un poco más florido. Este vino también con signos de insuficiencia cardíaca, taquicárdico, clínicamente NIC, pero tenía el pie así. Así. Entonces, ¿qué puede ser? Si tiene los pies así, viene con fiebre, viene con taquicardia, ¿en qué pensarían ustedes? ¿Eh? Escuchen, una endocarditis. ¿Te acuerdas? Este paciente me parece que hizo una insuficiencia mitral severa porque se plantó ahí la verruguita. Pero mira, Claro, este electro es normal, fíjense. Se internó y el electro es normal. Por ahí la morfología, vos también, Rosa, lo habrás padecido allá, este. Piris, me parece que era el apellido de este. Piris o Pérez. Puyol. Mira, ahí viste así de grande. Puyol. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, de grande está Puyol. Sí. Pero bueno, esto es. Ahí está. Este es el eco de él. No sé si. ¿Se ve? No, no sé. ¿Me dijeron que no? ¿Ahí no ven la flechita? Yo le muevo, pero. ¿Ahí? No, me fui. Ay, no, no se ve. Bueno, ahí se ve la verruguita en la válvula. Verruguita.
Ita. ¿Cuál? ¿Listo? Esa es la de esta. Listo. Y es el mismo. ¿No? ¿Qué piensan? Es el mismo, sino que esta es más nueva. Y ya está el nombre ahí, yo les dije. Puse para guiarme yo. Esa es la de ahora de él. Corazón de botellón. Usamos cardiopatía, que es lo que piensa en la parte pediátrica cuando ven un paciente que le llega a la emergencia así. O sea, dejando de lado la cardiopatía, que puede ser un cardiópata, ¿qué piensan cuando ven un? Porque no es solo la cardiomegalia, también tienen que mirar el pulmón, cómo repercute. Le dijo, mire, en la imagen del botellón, Botellón, ¿qué característica? ¿cuál es la Pero no, es lo. No, sí. Ah, Sirve. Totalmente. Perfecto. pero no es un derrame pericárdico. también? En una placa te puede ayudar, por ahí no sea el derrame No. pericárdico, pero una imagen en botellón así pensar en derrame. ¿Sí? Es como una cosita más nada más. Esta es la placa de Tadeo. Es la clínica. Ahí está. ¿Qué es lo que necesitaríamos en un paciente que vos pensás y que lo escuchás? El ruido tipo fonético y un corazón así en botellón, para que les quede más que nada. Así que bueno. Después te van a hacer preguntas, así que tienen que atender las clases. Y nosotras mismos cuando la noche. ¿Para alguna duda, pregunta? Sí. Mira, Mira esta. ¿Tiene o no tiene cardiomegalia? ¿Cómo? Hablar. Lo que están adelante. ¿Tiene hiperflujo o no tiene hiperflujo? Bueno, primero esa fila, ya no pasen ahora acá, esa fila, a ver. Una que se levanta en representación de. Sin miedo, sin miedo. Se pueden equivocar, no pasa nada. Ahora se pueden equivocar, mañana ya no. A ver, la clavícula, pasa más de la clavícula, está sobre media clavícula. Bueno, ahí. Entonces, es dudoso, puede ser algo leve o no. Ni. ¿O no? Están perfectos, vibran, opinen. Yo no tengo ni idea de si me puedo equivocar también. A veces decimos no tiene nada y después tiene todo. La primera fila era. Eso, para que se despierten. Yo porque sé que tiene. No, mentira. ¿Tiene hiperflujo o no? ¿Qué le pasó a la pulmonar? Tiempo. Llamar la atención a la zona. Llamarte la atención a la zona, nada más. No tuve tiempo de sacar fotos y subir. Esa es la otra, pero tomaste el trabajo de buscar la historia clínica, eso es. Es lo mejor para que. Y acuérdense, con una radiografía de todo se mira primero el subsídio, si es derecho, dónde está el estómago, que se espectacular la punta donde está. Porque la otra vez nos pasó que tenía un paciente con un diagnóstico de dextrocardia. Miramos, nunca tuve corazón a la derecha, siempre fue. Eso es muy bueno. Pero vamos a tirar las plagas anteriores, paranoia, una sola. Sí, hasta nene, si tengo personas que
Ese paciente cuando vino, yo le vi en él, bueno, en el 2016. Tenía un soplo, fue visto por ambulatorio, vino por un soplo común, tenía un soplo pulmonar, que era un soplo que no era un soplo, no sabía que era un soplo patológico. Le pedí el electro normal, le pedí la radiografía. Para mí no tiene hiperflujo y tiene el corazón grandecito mínimamente y saturado en 94 en el examen. Eso qué puede ser? Sí, cuando ustedes transforman una placa, ella está presentando un paciente. Pero Eso es importante. ¿Qué días de electro? Contame qué le pasa por él, ¿sí? Es una estenosis pulmonar. También. Una atresia pulmonar. Esto no, estaba muy bien, chico. Tenía un soplo 3 en 6 en foco pulmonar. Calidad lo que dijeron que está bien, te puede llamar la atención, el tamaño o la forma. Tiene la punta, ¿le parece un zapato o no? O una botita. Y entonces, lo que dice la otra, le falta la pulmonar. O puede estar dilatada o no. ¿Sí? Entonces, lo que tiene es el síndrome Fallot, le falta la pulmonar, en este caso una estenosis pulmonar. En evolución puede cambiar la forma del zapato, sí. Sí, por eso. Pero con que le llame la atención la forma, ya es. Podéis discutir que tiene una persona grave, chico. El flujo pulmonar puede estar normal, aumentado o disminuido. Lo que más probable no si es normal a disminuido. ¿Sí? Pero esta placa es blanda, o sea, todo eso tiene que mirar. ¿Sí? Si el foco está centrado, sí, porque si yo te miro de acá abajo voy a parecer más alta, si te miro de acá cerca voy a parecer más ancha, y si te miro muy de lejos no. Y acá tiene muy bien esto para poder saber si está a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Porque si no tenemos eso, podemos no identificar en algunos pacientes que nos queda duda. Y eso le va a dar la próxima charla a la doctora, que era inicialmente el examen de evaluación cardiológica. Bueno, listo, no tengo más pacientes. No encontré más. Pero re bien, muy bien, las cosas. Esa era la idea. Esta es una normal. ¿Guardo? ¿O se guardan ustedes? Van los casos clínicos ahí también. No salgas. No, ay, amiga, hace vos porque yo no te voy a dar. Ay, yo tampoco. Espera. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Guardar? Salir acá nomás. No, ¿y por qué no guardás primero? Espera que un segundo. Un segundo. ¿Dónde era? Ahí el rec. ¿Dónde está la grabación?